Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Yo no tuve la suerte que tuviste vos, Ramiro, con las presentaciones. Yo tenía la presentación de la última semana y Juan me hizo, ¿no te acordás esa que hablaste el año pasado de tal cosa? ¡Pum! Tuve que volver a estudiar, actualizar datos y un par de cosas. Gracias por la invitación. La verdad que no había venido antes, Juan, y estaba bueno. Me gustó el espacio. El título de la charla tiene que ver con esto, fortalecer y flexibilizar el negocio. ¿Por qué? Porque las variables no controlables por el productor son demasiadas y cambian muy rápido. Y eso hace que cambie mucho nuestro negocio y a veces nos damos cuenta casi 6 meses después cuando terminó el ejercicio. Ramiro dijo algunas cosas con respecto a esto. Santiago mostró en su empresa cómo se manejaba y cómo de alguna manera se anticipaba a estos temas con una herramienta, la verdad que espectacular, y más allá de la presentación lo conozco bastante y lo hace, digamos, ¿no? Y lo que le permite dedicarle una cantidad enorme de horas de voluntario a mi institución y a su institución tiene que ver con poder hacerlo, ¿sí? Poder estar tranquilo acá, hoy, y sabiendo que no tiene ni camiones rechazados o cualquier indicador operativo que sea, porque puede estar acá, pero eso lo puede hacer porque tiene la organización, ¿sí? Y no son miles de personas dando vueltas, son tipitos de carne y hueso, no tanta carne y hueso, digamos, ¿no? Hay algunos más peticitos, pero tipitos de carne y hueso que van y laburan todos los días y hacen esas cosas. Y me imagino el cambio cultural de esa organización para decirle a Luis, ahora tenés que hacer un tablero de control. ¿Balance qué? Te va a decir, ¿sí? Bueno, esas son de las pequeños grandes logros que nos dan independencia, ¿sí? Lo que logramos con esas cosas es independencia. Cada uno de los actores de esas organizaciones, cuando eso va funcionando, vos podés pensar más en otras cosas o podés hacer más otras cosas. Bien, el gordito simpático, digamos. Dale. No hay nada más homogéneo que esto, ¿sí? Un cultivo de trigo, encima, en esta etapa del ciclo del cultivo, es todo igual, ¿sí? Muy igual para alguno que sabe poco, enormemente distinto para alguno que sabe mucho, muchísimo de eso. Pero el cultivo de trigo tapa un montón de macanas en esta etapa. Y encima, cuando pasa esto, se ve y el vientito lo mueve así, es lindísimo, hace ruidito el trigo, ¿sí? Es espectacular, bien. Esto, que nosotros lo vemos así, dale, cuando lo empiezan a ver personas, ¿sí? Distintas, ¿sí? Todo lo empezamos a ver distinto, todos empezamos a ver cosas distintas, dale. Esta transparencia también es de Santiago, ¿sí? ¿A quién se lo ve? Hoy, digamos, si hoy tuviera un cultivo de trigo y hoy entrábamos a un cultivo de trigo, nadie piensa una cosa distinta, es decir, ¿a quién cuerno se lo vendo? Porque esto, que tiene que ver con el contexto, ya está en el Balance Scorecard de Santiago, ya es historia. ¿Por qué? Porque hay 3 millones de toneladas que hoy no tienen mercado, ¿sí? Pero las preguntas que cada uno se plantea son diferentes y acá para mí hay un valor enorme en ver las cosas entre mucha gente y no solo, ¿sí? Si cualquiera de nosotros o cualquiera de los que está en la foto lo viera, cualquiera de los que está en la foto lo viera, se haría una sola pregunta. Pero fíjense en grupo que vemos costos, ¿por qué usó más nitrógeno? Hoy nos agarraríamos la cabeza, ¿por qué usé más nitrógeno? ¿Cuánto fungicida? ¿En qué momento? ¿Para qué lo sembré? ¿Sí? Esas son las preguntas que se hacen cuando uno ve estas cosas en grupo. Dale. Y la magia del movimiento CREA es que hay muchísimas tecnologías disponibles en todo momento y esas tecnologías no tienen que ver solamente con el cultivo, tienen que ver con la gestión del cultivo, de qué va a pasar, cómo son los procesos. Y saben que en algunos momentos es mejor negocio bajar la tecnología, ¿sí? En algunos momentos es mejor negocio producir un poco menos, pero un poco mejor. Ya lo contaba Ramiro cómo lo habían hecho en la organización. Sin embargo, para esto no estamos hechos, ¿sí? Nadie nos enseñó a producir un poco menos o un poco más eficientes desde ese punto de vista. Sin embargo, en algún contexto hay que hacerlo. Lo otro mágico de compartir, ¿sí? Que compartir con los que aprenden es el camino. No hay innovación en solitario. Es muy difícil, ¿sí? Cuando hablamos de innovación, a todos en la cabeza se nos vienen hoy drones, satélites,
¿sí? Biotecnología de tercera generación, biodiesel o biocombustible de tercera generación. Pero la innovación realmente más fuerte que tenemos es hacer todos los días un poquito mejor las cosas. A nivel de movimiento, ¿cómo lo crea, cómo lo hacemos? Así. ¿Eh? Es una gran cooperativa de ideas. El único activo que tenemos más fuerte son nuestras macanas. ¿Sí? Cuando compartimos las macanas, aprendemos más rápido. ¿Sí? Porque tratamos de no cometerlas de vuelta. ¿Sí? Entonces, la esencia de la innovación para nosotros pasa por acá y tiene que ver con esto. ¿Sí? Innovar no es pensar ideas locas, sino es juntar una idea con otra idea para arreglar algo. Cuentito cortito, digamos, que ya capaz que todos lo escucharon. Valijas con rueditas, ¿no? Todos tenemos valijas con rueditas. ¿Sí? ¿La rueda cuánto se inventó? ¿4.000 años? ¿Sí? 3.500. La dejamos ahí más o menos lo mismo. ¿La valija cuándo se inventó? Al fin de la Edad Media. ¿Quién le puso ruedas a la valija? Un piloto que andaba cansado de andar arrastrando su valija por los aeropuertos en el año 60 y pico. Y a partir de ahí tenemos valija con rueditas. Sin embargo, las dos cosas estaban inventadas de hace un montón. ¿Sí? Las cooperativas de ideas y de errores y de desafíos nos sirven para potenciarnos mejor y ser más libres como individuos, sobre todo ante contextos que cambian y cambian muy fuerte. Dale. A nivel de producción, hoy claramente no alcanza con hacer todo bien. ¿Sí? Estamos teniendo un año récord de producción. No en todos los lugares, pero un año buenísimo. En muchos lugares llegamos a los rendimientos potenciales. Pero ¿saben qué? Una cosa, si no hubiese pasado eso en este contexto, ninguno de ustedes, ni ustedes ni yo estaría acá. ¿Sí? Ni los organizadores, porque no habría sponsor, no habría nada, digamos. O sea, si no estaríamos en estos resultados físicos, hubiesen desaparecido muchísimas más empresas, empresarios y emprendedores del sector. Bien, con hacer todo bien no alcanza, dale. Dale. Pasamos de, yo lo que llamo antes, hace 10 años hacíamos el Excel farming, digamos, uno hacía una producción, lo estimaba, el rango de error era chiquitito, yo decía, los errores de presupuestación en cuanto a gastos van a ser del 6 a 7%, en cuanto a ingresos del 10%, encima todos los precios subían, con lo cual me tapaban todos los errores de presupuestación. Producían el Excel, después pasaba la máquina, más o menos me daba lo mismo, 10, 15% de diferencia, fantástico, y esto, dale, se terminaba en la cuenta corriente. ¿Sí? Bueno, esto no existe más. Dale la siguiente. La siguiente. El Excel farming, que era lo que nos trajo hasta acá, a muchos de nosotros, desapareció. ¿Sí? Tiki, 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 no más. La complejidad del sistema agronómico también cambió. Irrumpieron las malezas que nos encarecen los costos, nos bajan los rendimientos, nos complican bajan los rendimientos, nos complican los arrendamientos y encima hay que ponerle muchísima más densidad de conocimiento por hectárea. Hace 10 años, un agrónomo con un asabeiro y un teléfono te podía gestionar, y muy divertido, cuando era flaco hacía esas cosas, te podía gestionar entre 4 y 5.000 hectáreas. Hoy ni loco, si uno quiere hacer eso, no lo puedes hacer porque se te escapan las malezas, porque no tenés a los proveedores, pero tampoco podés sacar los ETG, tampoco podés llenar el tablero de control. Los costos de la burocratización de las cosas que hacemos son enormemente distintas a las que hacíamos hace 10 años. Y eso cambió y cambió rápido. ¿Y saben qué? Lo peor de todo es que no la contamos más. ¿Sí? La presión fiscal que tenemos hoy es sensiblemente distinta a la que teníamos antes y encima tenemos empresas con estructuras un poco más pesadas, con una presión fiscal más grande y menos flexibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos podemos adaptar tan rápido a los cambios de contexto. Y encima, lo que hemos hecho en los últimos 2 o 3 años es, ante un cambio de contexto que no era tan favorable, dijimos, capaz que zafamos. ¿Sí? Y no zafamos. Dale. Todos conocen esto, ¿no? ¿Sí? Cualquiera se puede manejar perfectamente por acá, dale, hasta que aparezca este tipo. Esto es otro tipo de tablero de control. Los tableros de control de la ruta son verdes, cada tanto les ponen algunos tiros, ¿sí? Pero nos dicen por dónde vamos.
simple de entender. Nuestro sistema económico productivo tiene este cartel, ¿sí? Y lo tenemos que ver así. Dale. Para manejar en un lugar con este cartel, uno puede tener algunas herramientas, como una brújula, y voy para el norte, más o menos me da lo mismo si doblo al norte en Inrivil o si doblo en Marco Juárez, porque más o menos voy al rumbo. Pero si además el campo está minado, tengo que tener mucho cuidado. O puedo tener, dale, un montón de otras herramientas, y el cartel, y a esto quería ir, el cartel de las empresas no solo tiene el tablero de control de corto plazo, no solo tengo el tablero de control de resultados. Esto es un trabajo que hicimos el año pasado, 19 grupos, 302 empresas CREA, el 44% de las empresas tiene problemas en la definición de objetivos. ¿Sí? El que no sabe dónde va, cualquier viento lo lleva, digamos, y si me meto en esas rutas y no sé a dónde voy, puedo ir a parar tranquilamente a la miércoles. Si no hay campo minado, ir a parar a la miércoles, gasté más nafta, no llegué, lo que sea. Pero si el campo está minado, ir a parar a la miércoles significa ¡pum! ¿Sí? Y eso puede estar pasando en algunas empresas. El 49% de esos objetivos no están hablados y no están consensuados. O sea, si yo no tengo los objetivos claros y no estoy metiendo a mis socios en la conciencia de cómo voy, imagínense, yo no sé a dónde voy, la subo a mi mujer al auto en la ruta, no sé a dónde voy, no le digo dónde vamos y encima el campo está minado. ¿Sí? Se va a poner como una yarará, otra yarará, normalmente ya es. ¿Sí? Pero lo tengo al lado. Bueno, esto está pasando en muchas de nuestras empresas con nuestros hermanos, nuestros primos, los que no están comunicando lo que Santiago hace en su tablero de control. No en la proyección de resultados y demás, sino hacia dónde va la organización. El 30% lo consulta y lo analiza con la siguiente generación. Muy bien, hay un 30% que lo habla con los hijos, digamos. Todos decimos que queremos las empresas y gestionamos los campos que van a ser de nosotros, pero no se los decimos. Hay un 30% que sí, del otro se ocuparán los otros, ¿no? Pero hay un 30% que tiene claro que compartir los objetivos con la siguiente generación es negocio. Y otro temita, digamos, ¿no? El 65% reconoce que no lo comparte con el equipo. Con lo cual, no solo me subo en el auto para agarrar la ruta 9 o la 7 o cual sea, que no sé a dónde voy, que el campo está minado, que no le dije nada a mi copiloto, sino además, en vez de ser en un auto como 2, vamos como 30. ¿Sí? Y es un bondi. ¿Por qué? Porque cada empresa, por más chiquita que sea, lleva a muchas más personas dentro de la organización y muchos más colaboradores dentro de la organización. Entonces, salir a la ruta sin saber a dónde voy, en un campo minado y sin tener al equipo bien preparado para esto, y tiene algunas dificultades. ¿Sí? ¿El campo está minado? Sí. Sé a dónde voy y la mayoría de las empresas, y esto es, para muestra solo basta un botón, si esto pasa a nivel de movimiento CREA, yo no quiero ni pensar qué pasa en las medias de sus empresas, de sus clientes, de sus hermanos, de sus tíos, de lo que sea. ¿Sí? Vamos. Entonces, ¿cuál es el peligro de esta situación? Ponerle 400 GPS para saber a dónde voy. Los GPS me dicen todo lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, hay empresas y hay consultores que le vendemos a todos lo mismo más de una vez. Cuando el problema pasa porque no sé a dónde voy. Si no sé a dónde voy, el GPS es tan piola que si no le cargo la localidad y el lugar, se queda mosca. No sale a andar por la ruta. ¿Y nosotros qué hacemos? Salimos a andar por la ruta. ¿Eh? ¿Está bueno? Y sí, pero tiene su riesgo, digamos. Dale. A los mismos les preguntábamos, ¿el resultado que la empresa logra con su escala y su rentabilidad actual será suficiente para cubrir las demandas y las necesidades de la siguiente generación? Y casi el 50% decía que sí. Acá hay un 10% que claramente dice que no. ¿Sí? Y este 10% que dice que no, tiene un montón de cosas para hacer. ¿Sí? Lo que pasa es que hay que saber cada una y cada empresa dónde está para ver qué tiene que hacer con la siguiente generación. Si no, lo que mejor le vamos a transmitir a la siguiente generación es un patrimonio, no es una empresa.
Y si transmitimos un patrimonio, hay también cosas para hacer desde el punto de vista impositivo, herencia, un montón de cosas. Pero tenemos que tener claro qué queremos hacer con respecto a esta organización que se llama empresa. Por otro lado, recién hablé del campo minado y del riesgo, digamos, ¿no? Acá todos sabemos qué riesgo hay y lo podemos medir. Pero no todo es lo que se le parece, ¿sí? Y nos puede estar pasando esto, ¿sí? Y truchar al GPS, porque yo sé que hay que doblar a la derecha, y cuando depende del idioma que hable la señorita que está dentro del GPS, doblar a la derecha, doblar a la derecha, doblar, y yo insisto en doblar a la izquierda, y tiene un riesgo, ¿sí? Y ese riesgo es más grande, y no todas las empresas pueden asumir el mismo riesgo. Con lo cual, el hecho de engañarse a uno mismo de cuál es el escenario que va a pasar, aunque sé que hay otro escenario que puede pasar, pero que a mí me mata y por eso lo nublo, es de altísimo riesgo. Y un año como este es de altísimo riesgo. No digo que no haya que hacer nada, porque en esos riesgos hay enorme cantidad de oportunidades. Depende qué pase de acá a fin de año, hay o muchas, o pocas, o ninguna oportunidad para muchas de nuestras empresas. Pero cada una de las empresas no le puede jugar todo a ganador, porque la taba puede salir culo. ¿Sí? Y está dentro de las posibilidades de este juego que elegimos, que es hacer agricultura y ser empresarios en nuestro país. Dale. De vuelta, sobre la misma muestra, ¿sí? ¿Qué cantidad de empresas tiene ajustada o asumida cuánto es la máxima pérdida posible? Solamente el 20%. El máximo nivel de endeudamiento, que es un indicador que decía Santiago, sobre estos, el 35%. Y la renta mínima esperada, también, el 30 o 32%. O sea, todos los naranjitas son los que no están sabiendo el riesgo que están asumiendo, ni siquiera ellos, ¿sí? Con lo cual, si no lo saben ellos, no se lo van a poder comunicar a los que trabajan con ellos ni a sus socios. Dale. En ACREA, desde hace 4 años, medimos, ¿sí? 3 veces al año, cómo está el pulso de los productores. Hicimos una encuesta, se llama SEA, internamente, entonces les pedimos al 100% de los asesores y más o menos 1000 productores, 1000 miembros CREA, nos dedican un ratito, se acuerdan hasta de nuestra mamá, nuestra abuela, etcétera, porque tienen que llenar las encuestas, pero nos da información muy importante para la gestión de las empresas. Y esto estoy seguro que es una de las cosas que va al tablero de control de Santiago, ¿sí? ¿Por qué? Porque sirve para tomar decisiones, no solo sirve para la estadística. En marzo de este año, pensando hacia el año que viene en agricultura, el 48% pensaba que el resultado iba a ser peor. Igual el 21, mejor el 31. En ganadería, el resultado 36 peor, 43 igual, solo 21 mejor. Y en lechería, ¿sí? 25% mejor. Sin embargo, hay muchos que invierten, y mucho en esto. ¿Por qué? ¿Porque son locos? No, porque están analizando bien las cosas desde el punto de vista del riesgo, desde el punto de vista de las oportunidades y cómo están las empresas. Salir, andar en una ruta sin herramientas es una cosa completamente distinta a salir a andar en una ruta con un objetivo claro y con las herramientas necesarias para hacer lo que tenemos que hacer. Pero no todos son iguales, ¿sí? Cuando salen a la ruta todos son distintos. Y el que más sabe de su empresa es cada uno, no otro. ¿Sí? Dale. En este momento se están negociando los arrendamientos, atrasados, con maleza, con problemas, ¿sí? Salen una parejita hacia el campo, nadie piense nada raro, digamos, y lo que están haciendo es negociando, ¿sí? Estos son quintales, ¿sí? Por cómo están los números saben perfectamente quién es el agricultor y quién es el dueño del campo. Bien, si yo miro un poquito para atrás y proyecto para adelante, ¿vale? Lo que está pasando hoy es que no hay acuerdo. Parece que hablan idiomas distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el negocio cambió y cambió para siempre en muchos casos y en muchas regiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando hoy? Salen a caminar el campo y caminan un montón, pero cierran muy poquito. Las tasas de cierre de arrendamientos vienen muy mal. Y depende cuál sea el colorcito, fíjense qué es lo que pasa con la necesidad de capital operativo para sembrar 1 hectárea en el norte de Buenos Aires. ¿Sí? Esto es a donde llegamos, ¿sí?
Claramente hoy estamos mejor con respecto a esto, pero lo que no tiene esta cuenta es cuánto perdiste de capital operativo acá y acá. ¿Y cómo te financiás? ¿Y a qué tasa? Y si la tasa te salió en el 2013-2014, sí, 2013-2014, la financiación en pesos fue la decisión correcta. Y el resultado de las empresas fue casi 80-90% por eso. La 2014-2015, con la misma estrategia, casi escupimos todos los bofes. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer hacia adelante? Y lo que tienen ahí último es la proyección para este año. ¿Cómo está la proyección para este año? Los arrendamientos sin cerrar, entre 32 y 46 dólares más de gasto por hectárea, solamente de gasto directo por este problemita de las malezas resistentes que estamos teniendo, que eso depende mucho el tipo de cambio, el manejo del campo, cómo viene arrendado, cómo viene gestionado en los últimos años, y ni me quiero meter en los gastos de estructura y demás, porque si no estaría toda la tarde y no, ya está. Pero lo que está pasando hoy es que no nos estamos poniendo de acuerdo porque nos queremos repartir lo que no hay, ¿sí? De un negocio que no hay. ¿Qué está pasando en concreto? En muchos lugares se están cerrando arrendamientos y acordados entre los dos que salen a caminar casi de la manito de los lotes, porque después de caminar 6 veces el mismo lote negociando, ya sos amigo de toda la vida. Es que en muchos lugares se están pagando los arrendamientos, inclusive menos que las tasas impositivas que tienen sobre esos lugares. Ese es el nivel de deterioro del negocio, ¿sí? Vuelvo al principio, si yo no sé dónde voy, y tengo un montón subido en el colectivo que manejo, y tengo este problema, y recién me doy cuenta ahora, tengo un montón de cosas para cambiar. Y lo más importante de todo es que tengo que cambiar hoy, no hacerme el distraído y encarar, ¿sí? Porque si me hago el distraído y encaro, por ahí zafo, pero las probabilidades son bajas, digamos, ¿no? Porque todos los carteles están clarísimos con respecto a esas cosas. Dale. La tecnología. A todos nos encanta la tecnología, pero la tecnología tiene impacto sobre el suelo, sobre los recursos, sobre qué rotaciones vamos a hacer, por ejemplo, sobre los cultivos, sobre el ambiente y finalmente sobre los resultados. Y enamorarse de una tecnología hoy y no ser conscientes de todo lo anterior es de alto riesgo. Y no estoy pensando en la agricultura. En el término de la lechería, en la zona Santa Fe Centro de Movimiento CREA, por segundo año consecutivo, 8 de los 10 mejores tambos no son los que aplican más tecnología. Son los que ajustaron todo el proceso productivo a cómo están las personas en la empresa. Son los que lograron que en vez de tener una rotación del 30% de los empleados de FOSA, tienen una de 0. Son los que lograron que la gente quiera volver a trabajar en los tambos. Esto está pasando hoy, digamos. Y eso es, bajaron un poquito la producción, bajaron un poquito las exigencias, pero lograron un sistema muchísimo más estable. ¿Y saben qué? Están ganando mucho más plata que los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque al lograr eso en los últimos, y esos cambios de cultura tardan 4 o 5 años, pero al lograrlo, ante un cambio de precios relativos tan importante como el actual, ni se enteró. El margen se mantuvo igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos estaban incorporados en el equipo, porque todos estaban trabajando, porque todos tenían nivel de conciencia y había buena onda, ¿sí? Entonces, la tecnología no solo tiene que ver con lo que vemos, ¿sí? Y con lo que compramos, sino tiene también muchísimo que ver con lo que hacemos todos los días en cada uno de los procesos. Y siempre hay cosas para mejorar, siempre. Hasta en el proceso administrativo más aburrido, hay cosas para mejorar. Y la innovación va a pasar por ahí, no por la genialidad de, uy, se le ocurrió una cosa. Alguno puede ser, pero lo demás la vamos a tener que remar y laburar mejorando los procesos en cada uno de los lugares. Dale. Para meterme en cuestiones más de coyuntura, digamos, ¿no? El contexto que tenemos hoy como sector, como país y como productores de alimentos en el mundo, en una baja estructural de precios que vino para quedarse y un rato vino para quedarse, ¿eh? O sea, los yanquis vienen bien, todo viene bien, salvo que los chinos les agarre una hambruna importante y quieran comer de golpe, así aumentar un 10% más su consumo, que no es lógico que pase, y la verdad que nos vamos a tener que acostumbrar. Ese contexto, que cada uno lo vemos todo igual, ¿sí? Para todos el contexto es igual,
pero es distinto para cada empresa cómo le pega ese contexto. Dale. Cada empresa lo ve distinto, pensé que iba a tener y me lo olvidé el mío. ¿Sí? Y el contexto de la empresa no le pega a la empresa, le pega a la visión de la empresa. ¿Sí? El contexto y la visión no es que van de la mano, lo más importante es la visión, pero tengo que ver el contexto actual si me cambia o no si me afecta o no me afecta la visión. Y en función de eso ordeno la empresa. Con respecto a la visión, si no, no tengo contra qué ordenarla. Si no, el contexto solo lo puedo ver contra el flujo de fondos, solamente con la parte financiera, y eso, además de aburrido, ¿sí?, no es interesante para el resto de los que tengo en mi equipo, si solo lo voy a contemplar como un negocio de finanzas de detalle, buen día, de finanzas de detalle para esas cosas. Bien, y en función de contexto y empresa cruzo y tengo empresas fuertes y empresas débiles, ¿sí? Y las empresas, no importa el contexto, hay empresas que están fuertes o débiles con respecto a su visión y el contexto lo puedo ver o muy amenazador o de oportunidades. ¿Sí? Cada uno lo ve como quiera. Lo importante de esto es que si yo tengo una empresa fuerte en un contexto de oportunidades, y esto tiene que ver con respecto a la visión, una empresa que está empezando hoy a desarrollar tecnología de alguna cuestión que mejora el management, por ejemplo, es un contexto fuerte, porque una empresa que arranca siempre arranca fuerte, si no, no arranca, ¿sí? Y de oportunidades, con lo cual lo que tiene que hacerse es expandirse. Si uno tiene una herramienta para poner esto en cada empresa rápido, es momento de hacerlo. Si la empresa está fuerte, pero vemos un escenario amenazador, campo minado, diversificación, no hacerse los locos, ¿sí? Y una empresa débil en un contexto de oportunidades, reorganizarse. Dejo lo que no me gusta, cambio otra cosa, acomodo esto por acá, pero voy tranquilo, ¿sí? Si voy a salir a la ruta, y capaz que no salgo con un colectivo con 40 personas, ¿sí? Salgo con algo un poquito más versátil. Y si tengo una empresa débil en un contexto de amenaza, ponete el casco o de cerrá. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que hoy en día hay empresas que están viendo y focalizados 100% en el contexto y no cómo están ellos. Y hay dos tipos de errores. La empresa que debería estar acá y no lo está haciendo, con lo cual genera riesgos para todos los que van arriba de la empresa, pero además para todos los otros que van en la misma ruta. ¿Sí? A este le tenemos que prestar plata, tiene que pagar impuestos, un montón de cosas, con lo cual ese es un riesgo. Pero también veo riesgo que hay empresas que están acá, que en un contexto que es en general de amenazas, pero para ellos es de oportunidades y no ven esto. Un ejemplo, ¿cuánto vale la tierra hoy? Alguien te hizo la pregunta, Santiago. La verdad que hoy, si la visión de una empresa, y conozco varias empresas que la visión es, esta empresa tiene que generar tantas cantidades de hectáreas productivas por participante de la siguiente generación, y esa es la visión, y está acordada, por ahí hoy es una oportunidad. Y liquidar las vacas para hacer eso, hoy es de las cosas que hay que hacer. Y es una empresa que está fuerte en un contexto de oportunidades para eso. Y esas empresas normalmente son las que más oportunidades pierden. Porque el contexto que es de campo minado, a ellos no los afecta. ¿Por qué? Porque es un transatlántico, un tanque de guerra así, y no le va a pasar nada. Entonces, depende cada empresa cómo le pega el contexto, y depende la visión de cada empresa en ese contexto qué cosas tiene que hacer. Y estas no son las discusiones que tenemos normalmente. Todos pensamos que el contexto es uno solo y que todas las empresas son iguales. Y la responsabilidad de todos los que gestionamos empresas, recursos y cambios asesorando a las empresas en estas cosas es decirle, flaco, ¿dónde estás parado? ¿Cómo generamos información para que vos tengas mejor ubicación? ¿Sí? Para saber en este sentido dónde está. Con lo cual, por mal que el contexto no sea el favorable, los niveles de incertidumbre que tenemos son los más altos. Si yo hago las proyecciones con escenarios futuras, lo que vos decías, los escenarios de los últimos 5 años nunca estuvieron tan abiertos. O sea,
con una devaluación alta y un escenario piripipi, expectativa, tengo más 20 de renta en alguna actividad, si voy a tomar eso, y menos 25 en el otro. Con lo cual, el tema es que ese más 20, menos 25, no es igual para todos. Si yo tengo que cruzar un canal de agua, y ahora está fresquito, digamos, y tengo el agua por acá, y puedo ir un poquito más rápido. Ya cuando pasa la Villa de Cinturón ya se pone un poquito más difícil, pero hay muchos que están encarando el canal con el agua por acá. Y no sé si vamos a llegar. Entonces, los que tienen el agua por acá, hacer algunas cosas. Los que tienen el agua por acá, hacer otras. Los que tienen el agua por acá, hacer otras. Y los que tienen el agua por acá, hacer otras. Esa es la forma sencilla de los 4 cuadrantes. Pero el agua va a estar fría para todos. Dale. ¿Qué hacemos nosotros con esto? Mejorar y entrenarse en la dirección de las empresas. Los problemas no solo son de gestión, hay muchos problemas de dirección. Si no sabemos a dónde vamos, estamos jodidos, porque no hay tablero de control que me salve de eso. Saber qué riesgo corremos y cuáles son los que queremos correr. ¿Sí? Uno no quisiera ningún riesgo, pero si uno no quiere ningún riesgo, tiene 2 opciones. ¿Sí? Cementerio, no hay más riesgo de nada, ¿sí? O se queda en su casa. Que hay algunos riesgos, pero son acotados y chiquititos, digamos. Si están a esta hora y acá, no quieren ninguna de las 2 opciones. ¿Sí? Generar más de una alternativa para decidir. No hay un único escenario. Tenemos que tener por lo menos 4 alternativas para cada cosa antes de decidir. Si no, nos enamoramos de la primera idea que pasa y allá vamos. ¿Sí? Y de vuelta, no todas las empresas se pueden dar el lujo de ir allá vamos con cualquier cosa. Dale. La tecnología tiene diferentes impactos y no soy en contra de la tecnología, soy un apasionado de la tecnología. Y la tecnología blanda y la tecnología dura. Lo que pasa es que no cualquiera puede aplicar todo el paquete tecnológico en este momento. ¿Y saben qué es lo que más triste me pone de esto? Que el que paga los platos rotos es el capital natural. Como decía Ramiro, vamos a ir a más soja. Ya estoy harto de más soja. Y hay bastantes zonas productivas de nuestro país que no toleran más soja. Sin embargo, no tienen opción. Y eso no es culpa del que está decidiendo sobre ese lugar. ¿Sí? Pero estamos al límite de empezar a hacer algunas cosas que va a ser difícil lograr. Dale. Hay más respuestas dentro de las empresas que fuera de la empresa. ¿Qué estamos haciendo para encontrarlas, digamos? Si alguno de ustedes vino acá y no está haciendo este trabajo en sus empresas, el próximo seminario no venga, digamos. Es mucho más rentable y más importante que empiece a elaborar estas cosas dentro de las empresas. No hay información externa que te sirva para nada si no sabes cómo estás. ¿Sí? Empresa fuerte, débil, de qué lado está, la matriz es fácil. Dale. El mejor lugar para encontrarlas desde nuestro punto de vista tiene que ver con esto. ¿Sí? Verlo, pensarlo en grupo, aprender, no acostumbrarse a ver lo mismo. Este es el grupo CREA que fui miembro durante 14 años. ¿Sí? Y en esto no coincido con lo que decía Ramiro, digamos, ¿no? Si todos van para un lado, está mal, digamos, pero estoy seguro que las ideas de cada uno de ellos es mucho más que la suma siempre. Muchísimas gracias.